eres bueno, Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Siempre es fiel. Siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Siempre es fiel. Bueno es Dios. Siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras a tu alrededor, y adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puedo no entender lo que tú planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. ¡Aleluya! ¡Oh! Bueno es nuestro Dios, y su misericordia es para siempre. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre es fiel.
Cristo, cantó, danzó, saltó para Cristo. Cantó, danzó, saltó para Cristo. A ver el grito de júbilo. Para Cristo. Hey, hey, hey. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, mi nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Aleluya! Nos gozamos en Cristo. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Alábale si puedes, con todo tu corazón, a Jesús. Somos la generación que danza para Él. 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 ¡Aleluya! Por eso canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Aleluya! ¡Celebramos su victoria! Él nos ha hecho más que vencedores. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con
Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Celebra su victoria. Y una vez más. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Te agradecemos, Señor. Allí donde tú estás, Señor, sentado. Aleluya, Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero,
está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Levante su voz y digamos: sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Díselo. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Aleluya, Jesús, te adoramos, Rey, al que está sentado. Mis amados hermanos y amigos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que su gracia, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu les acompañe siempre. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy hay una palabra muy especial, como es habitual de parte del Espíritu Santo, y quiero que me acompañen en la lectura que está en el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 9, y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor Dios y Padre Santo, amantísimo Señor de la gloria, en tu presencia nos encontramos. Queremos entregarte nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos ministre por medio de tu santa palabra, Señor. Hoy recordamos que hace más de un año esta pandemia que trajo horror y sigue con pánico en algunos, con muertes y también con colapso de la economía, Señor Dios, no pueda socavar la fe de los que creemos que solamente en ti todo es posible. Señor, que las almas que hoy se acercan puedan recibir, Señor, con gozo, alborozo y con fe, para cambio de sus vidas, lo que tú tienes preparado, Señor.
y que mi vida sea el instrumento que tú has acogido para este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablar de política como ciencia es una cosa, mientras que hablar de partidos políticos es otro asunto. Por esos tiempos, en el panorama mundial existe una polarización en cuanto a la opinión de la gente, que ve en los partidos, sea de derecha o de izquierda, el caballito de combate para que sus demandas puedan ser atendidos a la hora de la elección popular de sus gobernantes. A diferencia de lo que plantea la política en estos tiempos, el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy, como también lo hizo antes, que para obtener respuesta a nuestras demandas es necesario mantenernos en línea recta con Él. Es decir, ni a derecha ni a izquierda. Y dos cosas importantes nos dice la palabra en el día de hoy. La primera, nadie más que yo contigo. Dice la palabra en el libro de Josué capítulo 1 del versículo 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La historia de Israel, mis amados, es única en los planes de Dios. Es importante considerar que Israel nace en el libro de Génesis, pero el libro de Éxodo nos relata la redención de los israelitas de Egipto y cómo fue también el Señor tuvo un propósito, cómo fue elegido por Dios. Mientras que en el libro de Números, como nación, Israel fue probada. En Levítico, los israelitas solo pudieron acercarse a Dios por medio de la sangre. En el libro de Deuteronomio, Israel fue instruida. Todos estos libros que conforman el Pentateuco, porque son 5 libros en el Antiguo Testamento, nos hablan de estas características especiales en el plan de Jehová de los ejércitos. Así como en el libro de Éxodo es el libro de la redención de Israel de la esclavitud de Egipto, el libro de Josué es entonces el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. Hablo de Canaán. El comienzo de este libro de Josué nos narra el llamado de este hombre de Dios, de este siervo de Dios, de este líder de Dios, en reemplazo del siervo Moisés, quien ya había muerto, y déjeme decirle, y cuya lamentación por él fue durante 30 días, así como lo narra la Escritura de la siguiente manera. Léalo conmigo. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Un hombre que pasó a la historia
de la humanidad a la historia bíblica. Un hombre que Dios levantó y a cuyo cargo Josué, un hombre que estuvo fiel a la palabra del Señor y fiel a este hombre de Dios, nos muestra que todo tiene un final. Pero ahora el pueblo de Israel, nos dice la palabra, se encontraba acampando a la orilla oriental del Jordán, junto a la entrada de la tierra prometida. Estaban esperando la orden de Dios. Estaban esperando el cumplimiento del luto que había que ofrecerle a ese gran hombre de Dios llamado Moisés. Y terminado el duelo, porque todo tiene que terminar, sobre este gran siervo del Señor, pues como él dice la palabra, ninguno otro se volvió a levantar, dada la específica manifestación, la revelación de Dios a su vida durante su ministerio, porque era un ministerio especial y una característica muy única del Señor en revelarse a su vida. Y comienza entonces así la historia de Josué. Este libro lleva su nombre porque se dice que fue él quien lo escribió. Es más, algunos aseguran que el libro de Deuteronomio, una buena parte, no pudo haber sido escrito por Moisés, porque se relata lo sucedido con su muerte y lo que el Señor le habló antes de llevarlo a la eternidad. Pero quiero decirte que la Biblia también lo certifica diciendo: y nunca, óigame bien, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Qué nos dice esta palabra del Señor? Que nunca se volvió a levantar una persona como Moisés, que el Señor podía conversar con él de una manera diferente a su hermano Aarón y a su hermana María. De ahí los celos cuando se levantaron en rebeldía contra él. Pero hoy no es la historia de Moisés la que nos convoca en esta santa palabra. Es la historia, escúchenme bien, de un hombre de Dios que creció al lado de Moisés. Hablo de Josué. Es entonces que a partir de todo esto que hemos venido hablando, como se dice popularmente, una frase que encierro entre comillas: muerto el rey, que viva el rey. Por lo cual Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, así lo dice la palabra, para que se apersonara como el siervo líder de la misión de cruzar el Jordán juntamente con el pueblo de Israel para la conquista de Canaán, dice la palabra del Señor. Esa tierra prometida en el monte de Sinaí fue esta promesa 39 años atrás. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios promete, se cumple. Y no fue esta la excepción con su pueblo, ni mucho menos con Josué, el hombre escogido de Dios para llevar a cabo tan grande gesta que lo relata la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de líderes, y permítame decirle, hablar de líderes con el talante de este hombre en estos tiempos es una rareza. Se lo voy a volver a repetir. Hablar de líderes de ese talante de Josué hoy en día es una rareza. ¿Sabe por qué? Porque algunos abusan de su poder, mientras que otros titubean al llamado, o escúchenme, culminan su labor rápidamente por no actuar con decisión. Dios requiere de líderes que tomen decisiones basados en su santa palabra, sujetos no solamente a ella, que es lo más importante, sino a aquellas personas como Moisés fue el líder y del cual Josué se sujetó. Para referirnos, mis amados hermanos, al encomio que hay que tener de la obra de Dios, queda al dedillo una frase que dice, y la encierro entre comillas: sin líderes éticos y eficaces, la gente vaga. Al igual que, como lo dice la palabra, sin profecía el pueblo se desenfrena.
Pero esto que les estoy hablando no era la condición de Josué al ser escogido como líder por el Señor, no, porque Josué reunía todas las condiciones espirituales al crecer al lado de Moisés y tenido en cuenta por el Señor en vida de este, pues junto, escúcheme bien, con Caleb fueron los únicos dos testigos vigentes en haber presentado un informe, si me permite usar esta frase, positivo, un informe de ánimo y real de la tierra cuando fungieron como espías, además de prepararse al lado de Moisés sin saber que Jehová Dios ya lo tenía destinado para tan gloriosa misión. Quiero recordarte que Josué juntamente con Caleb fueron los únicos sobrevivientes de aquella generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y que ahora, por la gracia de Dios y por la obediencia y por la fidelidad dado en el informe y también en todos sus aspectos de la vida, pudieron estar en esta misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Todo esto que te he venido hablando, mi amado hermano, como lo relata la palabra del Señor, necesitaba un condimento especial. Cuando hablo de condimento lo pongo entre comillas, quiero decírtelo porque necesitamos algo sobrenatural. Te hablo del fuego, te hablo de la confirmación del Espíritu Santo, lo cual se cumplió como lo cita, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quiero detenerme un momento para decirte como hermano en Cristo, para hablarte en esa aspiración que tienes quizás de ser un líder a futuro, que sueñas con un ministerio porque Dios te ha inquietado de manera especial, que las características de Josué son muy importantes y todavía están en el plan del Señor. Número uno, Dios tiene que elegirte. Número dos, el fuego del Espíritu Santo debe confirmar tu llamado. Número tres, debes sujetarte a esas autoridades, a los siervos, a los pastores, a los evangelistas, a todos aquellos que fungen como tu mentor para levantarte. Y no olvides que la palabra se une a todo esto como requisito para poder levantar Dios de ti ese líder, ese hombre, esa mujer, ese siervo, esa sierva, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, con el poder del Espíritu Santo para ayudar en la obra del Señor a tanta necesidad que hay en este mundo. Y hablo en concreto de las personas. Para que la labor de José fuera emprendida con confianza, porque por momentos nos asalta el temor. Necesitaba la segura promesa que de tiempo atrás el Señor ya había profetizado para dicha conquista, al hablarle una palabra contundente como esta. Él le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Usted lo puede encontrar en el versículo 3. Cuando el Señor hace una promesa, nos la recuerda para que nosotros nunca nos olvidemos de que Él es fiel para cumplirla. Recordó lo que había dicho en tiempo pasado y en el presente estaba volviendo a repetirle: como os he hablado, como se lo dije a Moisés, yo voy a cumplir esa promesa, y es que toda planta que pisare esa tierra será dada como una gracia del Dios Altísimo. Igualmente, delimita el Señor todas las coordenadas del extenso territorio a poseer. El versículo 4 nos dice la palabra, y se lo voy a leer: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos,
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Qué hace Dios con todo esto que venimos hablando? Dios le asegura a Josué la victoria sobre todos los pobladores enemigos de Canaán bajo dos poderosas promesas basadas en la fe. Te hablo de la primera, que ningún oponente podría resistirle. ¿Dónde está esto?, dirá usted. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tremenda la palabra del Señor. Ahora, si bien es cierto que sin la compañía de un pueblo guerrero que Dios había preparado, avalado por Jehová, no podría alcanzar la divina misión. La palabra profética, escúchame bien, la palabra profética iba dirigida en exclusivo a él. Hablo de Josué, el conductor de toda una nación, de todo un pueblo que necesitaba, además de la fe, que es lo más importante, la confianza en el liderazgo de Josué como estratega militar. Recordemos que él fue el que libró algunas batallas cuando los invasores querían hacerle daño al pueblo que bajo el mando de Moisés se perpetraba en unos tiempos atrás. Como creyentes en el Señor Jesucristo, debemos hacer que nuestra fe lidere todas las contingencias que se nos presenten en nuestro diario vivir, teniendo presente que nada ni nadie, óigame bien, podrá hacernos frente sin su autorización. Y que así como estuvo con Moisés y así como estuvo con Josué en todos los días de sus vidas, también lo estará con usted y conmigo, con todos nosotros, la iglesia del Señor. Así lo expresa su palabra de la siguiente manera en el libro del profeta Isaías, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra del Señor también, si hacemos su voluntad, así como en el Antiguo Testamento hay esta promesa para nosotros hoy, en el Nuevo Testamento de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso que visitó esta tierra, nos dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Culmino este primer aspecto de la Sagrada Escritura diciéndote: con Cristo nada ni nadie podrá hacernos frente sin su autorización. La propuesta del Espíritu Santo para este día es: ni a derecha ni a izquierda. ¿Sabe por qué? Porque el Señor demanda esto: ninguna otra palabra más que la mía. Te lo repito, ninguna otra palabra más que la mía. Lea conmigo los versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas
ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. La experiencia del Espíritu Santo en la vida de Josué demandaba que ninguna otra palabra más que la del Señor estuviera en su vida y en el pueblo que él lideraba. Ahora Josué se enfrentaba a un nuevo reto, un reto delegado por el Señor, un gran desafío para un hombre y siervo del temple que le había observado el Señor a lo largo del tiempo, que estuvo bajo la autoridad de Moisés. Porque Dios nos tiene visto, Dios está observando nuestra conducta espiritual y nos va forjando a través del tiempo para levantar de usted y de mí siervos y siervas que nos convirtamos en verdaderos líderes conforme a su voluntad. Pero ahora Josué tenía que tener presente que cada trabajo, hablo del trabajo nuevo, es un reto que demanda exigencia, un reto que demanda fe, un reto que demanda obediencia, y lo más importante, y que sin Dios el temor puede embargarle, como a José podría embargarle y hacerle fracasar. Pero nos anima la palabra diciéndonos que sin su compañía y si las fieles promesas que Él nos da en la palabra, sería una gran aventura en procura de pisar tierra de bendición. Porque con Dios nos podemos adentrar en la aventura de la conquista de las almas, de la conquista de nuestros sueños, de su mano, con una exigente fe y obediencia. Y que más que con la compañía del Señor, lo que Él nos ha prometido se cumplirá, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Usted y yo tenemos que tener presente que así como estuvo con Josué, también estará con nosotros cuando enfrentemos nuevos retos. Déjeme decirle que cada día nuestra vida se enfrentará a contingencias que a veces son inesperadas y nunca soñamos que se presenten en el discurrir de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física, de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida laboral, aún de nuestra enfermedad. Hablo de la salud que se ve afectada, y cuanto más en estos tiempos de pandemia, donde el temor nos inunda y nos separa de la sociedad. Puede ser que usted y yo no conquistemos naciones como Dios le dio el privilegio de conquistar a Josué la nación de Canaán, la tierra prometida. Pero sí le puedo decir lo siguiente: todos los días hemos de enfrentarnos ante situaciones complejas, nos hemos de enfrentar a personas difíciles, porque lidiar con personas no es fácil, ni siquiera para los pastores que tenemos una comunidad de creyentes que le pertenecen al Señor. No es fácil, óigame bien, aún enfrentarnos a las tentaciones, porque nunca faltarán. Sin embargo, no olvidemos que nunca el Señor dejará de ayudarnos. Su palabra lo promete, lo acabamos de leer, se lo dijo a Josué, se lo dice al pueblo de Israel en su tiempo, se lo dice a la iglesia en estos últimos días: no nos abandonará, sin importar cómo usted y yo nos sintamos. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros, siempre caminará haciendo sombra a su mano derecha. Con esta seguridad que dice la palabra, con esta promesa que le da el Señor a Josué y a usted y a mí en este día, fue afirmando su fe hacia la conquista de la tierra prometida. Porque cuando Dios nos habla de manera personal y le creemos lo que Él nos habla, nuestra vida espiritual se afirma y recibimos las precisas instrucciones como Josué. ¿Sabe para qué?
para prosperar en tan tremendo reto como lo fue en la vida de Josué y como lo que tenemos que enfrentar nosotros en nuestra vida. Pero ¿qué requería el Señor de Josué? Ya lo dije anteriormente, su obediencia, una obediencia que estuviera basada en estos aspectos. El primero, en el esfuerzo reiterado. El Señor 2 veces le recalcó el esfuerzo y el valor como decisión personal para asumirlo. Se lo leo, el versículo 6 y 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiero decirles que la prosperidad existe, pero la prosperidad conforme a lo que Dios plantea. La prosperidad viene cuando yo creo en la palabra. La prosperidad viene a mi vida como el fruto de mi fe y de mi fortaleza en el Señor, de no apartarme ni a derecha ni a izquierda de las cosas que Dios me demanda como hijo suyo, como siervo del Señor. La prosperidad no es un asunto casuístico. La prosperidad en el Señor es un plan desde su corazón para nuestra vida. Él cumplirá los sueños que tiene contigo y conmigo, y cumplirá tus sueños si se los pones en las manos del Señor. Ahora, estamos hablando de que hay que esforzarnos. Sí, la vida cristiana necesita un esfuerzo, porque necesitamos ser esforzados y valientes, como se lo dijo el Señor a Josué. ¿Sabe? Para que venga después de la instrucción la prosperidad y para que el Señor la pueda observar. Solo en el estricto cumplimiento a su palabra podría Josué, y te lo digo, tú y yo también, ser prosperado. Interpretarla a nuestra manera, como algunos lo hacen hoy, sería restarle importancia o agregarle soberbia. Te lo voy a repetir. Hay gente que interpreta la palabra a su manera y piensan que lo que dice la palabra es lo que ellos piensan de ella. Pero cuando nosotros la interpretamos de esa manera, somos soberbios. Algunos son ligeros o livianos en obedecerla. Otros tienen soberbia para no hacerlo. Al respecto de lo que te estoy hablando, Moisés escribió lo siguiente: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor. Todo lo que hay en el compendio desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis es el cumplimiento de los planes de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que las cosas antiguas pasaron. No, son parte de la redención que Dios tenía planteada a través de su Hijo Jesucristo y que se cumple en el Nuevo Testamento. El pensamiento de Dios no tiene dos orillas. El pensamiento de Dios es un compendio único. Cuando tú abres la Biblia, comienza a salir la sangre de Cristo. En Génesis 3:15 habla de la futura redención. Y cuando tú cierras la Biblia, déjame decirle, brota sangre, porque Cristo vuelve por la iglesia. Aquel que murió en la cruz del Calvario no miente. Él vino para librarte de la muerte y del pecado, cuando tu fe sea puesta en la obra magna de la cruz del Calvario. Otro aspecto que quiero decirte es que debemos hablar de su palabra y reflexionar en ella. No es leerla por leerla, es estudiarla y meditarla, pues no hay liderazgo que funcione sin la autoridad en estos dos mandamientos. Sin la palabra de Dios, escúcheme, nuestro caminar por este mundo se convierte en un deambular, en un trasegar sin rumbo. Nos vamos a ninguna dirección. Sin su luz
que es la palabra, sin la luz de Cristo, que es nuestra guianza, viviremos en la más completa oscuridad. Sin Cristo no hay visión, sin Cristo no hay solución. Josué debía conservar en una mano la palabra, si me permite decirlo, y en la otra la espada para acometer contra los pobladores de Canaán. Pero otro aspecto que te quiero hablar es en la temeridad para vencer. El versículo 9 dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremenda palabra. Temeridad, amados, como la tuvo Josué. Temeridad en marchar hacia adelante, como mirando al invisible, como nos habla la palabra a través del apóstol Pablo. Es por fe y no por vista, sin desánimo alguno, nos dice el Espíritu Santo. Es avanzar sin dejarnos intimidar de lo que Satanás intente en contra nuestra, porque nada puede hacernos si nosotros confiamos en Cristo, quien le venció en la cruz del Calvario. Avanzar sin desánimo alguno a pesar de las dificultades que se presenten, pero sin permitir que éstas estorben nuestro camino. Avanzar en el camino de la fe, no importa dónde nos encontremos, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, dice la palabra. Si Cristo, mis amados hermanos y amigos que hoy escuchan esta poderosa palabra, Cristo el Señor está a favor nuestro, y creemos que Él está, porque Él está aquí en esta hora, honrando esta palabra, honrando tu atención, mirando lo que piensa tu corazón, y permanecemos unidos estrictamente a su palabra, entonces Satanás, como lo dice la palabra, huirá de nosotros derrotado, y la bendición prometida vendrá como respuesta. No te quepa la menor duda. Dios está levantando verdaderos siervos, líderes que brillen por su fe, que brillen por su obediencia, que brillen por su sumisión a sus propósitos. Recuerde lo que dice la palabra, que el al humilde lo tiene en la mira, cercano a su corazón, pero a los que no se sujetan los desprecia. Él mira a quienes están en autoridad para ayudar a su iglesia a cruzar el Jordán sin temor alguno de enfrentar la pandemia real y espiritual que se vive hoy por causa de la desobediencia, en procura de alcanzar las promesas que le lleven a obtener la vida eterna. Dios te ha levantado para que seas un líder espiritual, para que hables al corazón de tu familia, para que hables al corazón de tus hijos, para que hables al corazón de las personas que no conocen de Cristo, a los que están deprimidos, a los que están con miedo, a los que están en pánico, a los que están quebrados económicamente, a los que no tienen posibilidad de un empleo, a los que sienten que su vida se frustró. Dios te ha levantado como el Josué en este tiempo para liderar con su palabra la batalla de ganar sus almas y darles tranquilidad, como dice la palabra, para que nada los intranquilice. Mis amados, líderes está necesitando Dios hoy, capaces de escuchar su voz y que funjan, que se proyecten como modelo de cómo agradar en obediencia a Cristo como iglesia. Porque somos un cuerpo, pero cada uno tiene su propio don. Pero debemos de tener los mismos propósitos que Dios demanda de nosotros: fe, obediencia y sumisión. Pero también el Señor está demandando, óyeme bien esto, una iglesia líder. Te lo voy a repetir: una iglesia que como cuerpo sea líder, capacitada por el Espíritu Santo. Una iglesia esforzada y valiente para penetrar en el río de la desesperanza de este mundo y que ayude a las almas a que conquisten la eternidad prometida por el Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Como reflexión final,
Usted y yo tengamos presente que Moisés, quien representaba la ley, no pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque bajo la ley su desobediencia le privó de este privilegio, muriendo físicamente, así haya sido enterrado por el Señor, como también murió a su sueño de contemplar y pisar la tierra prometida. Todo lo contrario sucedió con Josué. Josué, sin mirar a derecha ni a izquierda como se lo exigió el Señor, y por la gracia, óigame bien, del Señor, pudo llevar a Israel a la buena tierra donde fluía leche y miel. No es atisbando para la derecha ni atisbando para la izquierda, es mirando, es poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No obstante, que esta reflexión de la palabra nos lleve a valorar a uno más que a otro, creyendo así en la polarización que se está dando hoy. Pues nuestra mirada debe permanecer siempre en el Señor. Hay muchas ofertas de parte del enemigo. La palabra certifica a través del apóstol Pablo cuando él dice lo siguiente: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Te hablo de la polarización, de la mirada que puedes poner quizá en un bando, sea cristiano, o en un apóstol, o en una persona. La mirada es siempre en Cristo. Dice Pablo: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito su nombre. Culmino esta preciosa y poderosa palabra diciéndote: solo su palabra podrá conquistar nuestra alma y hará innegables sus promesas. Solo en línea recta de la palabra que traza el camino del Señor y sin desviar nuestra fe de Él, vendrán las conquistas de sus sueños y los nuestros. Quiero que me acompañes en la oración. Levanta tu manito, inclina tu rostro y habla con el Señor. Dale gracias por la palabra. Señor Dios Todopoderoso, doy gracias a ti, Señor, por haber permitido, Señor, que esta palabra se haya registrado en mi corazón. Y mi oración es que se haya registrado en los corazones de aquellos que hoy la escuchan, Señor. Aún siga operando a través de todas las redes virtuales, Señor. Dios mío, gracias por la presencialidad de la cual disfrutamos, así sea relativamente en este tiempo, pero también por la virtualidad, la cual permanentemente tú quieres usar para que muchos puedan procurar, Señor, alcanzar tu gracia. Señor, gracias porque Josué, tipo, Señor Dios, de la salvación, Señor Dios, en Cristo Jesús, tipo de Cristo como Salvador, Señor Dios, nosotros seamos instrumentos en tus manos para ayudarte a conquistar las almas de aquellas personas, Señor Dios, que no tienen, Señor Dios, esa posibilidad de acceder a tu gracia sin la ayuda de un líder espiritual. Señor, que tu sangre preciosa en este día vierta y limpie nuestros corazones y lave, Señor, toda conciencia inmunda de aquellos que hoy se acercan a ti arrepentidos de corazón, Señor, reconociendo que tú eres aquel Cristo que venció
la muerte, el pecado y a Satanás, Señor. Que viniste, Señor Dios, a libertar nuestra vida de las cadenas a las cuales nos tenía sometidos Satanás. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que tú nos das en este día. Gracias, Señor, porque hoy es un día de salvación y en cuanto dependa de ti, Señor, nuestra vida, Señor Dios, será prosperada conforme a tu palabra, en fe, en obediencia y sumisión a toda instrucción que tú demandas de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siempre me dará, bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios.